Tipos de persona escarbando papa. El delicado. Esta es una de las personas que hace con bastante cuidado. Saca las papitas con delicadeza, pensando que les podría dañar. Pero se toma todo el tiempo. A él no le importa el tiempo. El vago. Él siempre hace su camita. De hierbas, de lo que sea. De vez en cuando él siempre se echa y echado escarba la papa. A él no le importa tampoco si ganar al tiempo, nada de eso. A veces se duerme. Está echado. Se vuelve a dormir. Hasta que me vaya. Negro será el luto eterno. Y vuelve a trabajar por obligación. Hasta que me vaya. Y si le dices algo, él te dice ñem, 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 ñem. Así son, y siempre hay Jaira y Ojallas y Jaira y Millas. A veces se pone a silbar, tomándose todo el tiempo. El loco. El loco está muy desesperado. Él cree que tiene todas las fuerzas. Hace rápidamente, hasta se paltea de arrojar la papa. No le importa si la papa esté bien ordenadita. A él le importa chambear y chambear. A veces canta su canción. El que siempre tiene dolor de espalda. Yo no le temo a la muerte. Ese tipo de personaje trabaja y trabaja sin descansar. Se piensa que a veces es demasiado chamba. Y también se las gana a toditas si hay una competencia. ¿Cómo cambiar tus caricias? Él finge ser fuerte. Por esta fría sepultura horrible. Y después se sale con el dolor de espalda. ¿Qué parece, eh? A veces es cierto, pero a veces exagera. Se quede sin movimiento. El que siempre chambea renegando. Toda la vida, trabajar. Aunque sea se me moría para no trabajar. Caramba. Papá, más. Él reniega de todo. Una papasa, caramba. Hasta por el fruto, hasta por la tierra. Por todo reniega. Pero cuando le hablan. ¡Carajo! ¡Dice el najanito! ¡Camachisa! ¡Camachizo, calla! ¡Ay, cómo! En fin, él es todo un local. Le da cólera de todo. El dramático. El que se queja de todo. Cuando esto ocurra, amor mío, te ruego no desesperes. A veces él finge ser cariñoso con la Pachamama. Pero sí hace dar calambre. No hagan eso, señores. A veces puede ser contagioso. Se le dio calambre en el poto. En fin, él se llevó todo el show.
Este video fue realizado en marzo de este año 2020 y si te gustó no te olvides darle like y compartir, y si se me olvidó algún personaje no te olvides de hacérmelo saber ahí debajo de los comentarios. Y si te gustaría hacer algún otro contenido, házmelo saber ahí debajo de los comentarios. Somos el Gilatanas Geste desde Azerbaiyán. Hasta la vista, babies.